tema de hoy se trata o se llama The sermon that I'm bringing today is titled, ¿Dónde está el agua Where's the water en la casa de Dios? in the house of God? Quiero compartir 12 versículos con ustedes en el libro de Ezequiel 47, Ezekiel 47, del 1 al 12. from 1 to 12. Vive Jesús. Y yo quisiera que usted en esta tarde pues le pusiera atención al mensaje como siempre lo hace. And I would like for you to pay special attention to the sermon as you always do. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward. For the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from the right side of the house, at the south side of the altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Then brought he me out of the way of the gate northward, and led me about the way without unto the utter gate by the way that looketh eastward. And behold, there ran out waters on the right side. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters were to the ankles. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Again he measured 1,000, and brought me through the waters. The waters were to the knees. Again he measured 1,000, and brought me through. The waters were to the loins. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Afterward he measured 1,000, and it was a river that I could not pass over, for the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed over. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y a otro lado. Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other. Y me dijo, estas aguas salen a la región del norte y descenderán al Áraba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Then said he unto me, These waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, wheresoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from Engedi, even unto Eneglaim. They shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. Pero fíjese esto, sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas.
But the miry places thereof and the marishes thereof shall not be healed, they shall be given to Saul. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaves shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issue out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. Dios bendiga, pueden tomar asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. May God bless his word. Les comparto I share with you que esta es la semana perfecta that this is the perfect week para que nosotros nos agarremos del poder de Dios to grasp onto the power of God, y de la gloria de and Dios of the glory of God, y de la provisión de and of the Dios, provisions of God, de lo que Él ha tenido para nuestras vidas. and what he has for our lives. Que también no solamente usted, That also not only you, sino que todo su círculo, if not everybody who's around you, sus familiares, your family, sus amigos your friends, y todos everybody puedan ser bendecidos. can be blessed. Quiero hablar con ustedes de las aguas. ¿Dónde están las aguas en la casa de Dios? I want to speak to you about the waters. Where are the waters in the house of God? Si acaso usted es como yo que se va adelante del predicador, Perhaps if you're like me, you kind of think of head of the preacher. pues ya usted ha como que recibido el mensaje por lo que leímos a través del profeta Ezequiel. If you're that type of person who thinks a bit more forward, you can already grasp what is going to be brought forth today. Pero por si no, yo les pido unos minuticos But if you're not that person, I ask for a few minutes para yo poder compartir esta palabra poderosa con usted. to share with you this powerful message today. Dios tiene una casa. God has a house. En el Antiguo In the Testamento, Old Testament, esa casa llevaba por nombre el tabernáculo, that house had the name, the era tabernacle, el templo. it was temple. Era el representativo It was a representation de la morada, of the home, de la presencia of the presence de Dios entre su pueblo. of God within his people. Cuando Él quería mostrar When he wanted to demonstrate or show su presencia a través de toda la historia, his presence throughout the entire story, throughout history, cuando Él quería mostrar su presencia al pueblo, when he wanted to show his presence to his people, Él les hacía o les mandaba he commanded que ellos construyeran that they construct una casa. a home. La Biblia dice que su gloria, The Bible says that his glory, la gloria del the Señor, glory of God, salió de Israel. left Israel. So, tenían un precioso edificio, So they had this beautiful house of God constructed, pero no tenían el residente. but they didn't have the resident. Tenían una propiedad, They had a property, pero no había inquilino. but there was no one in there. Cuando Dios se fue de la casa, When God left that home or that temple, todavía el edificio still that building estaba de pie. was still standing. Pero el país de Israel But the nation of Israel se vino abajo. went down. Cuando Dios se fue del templo, When God left that temple, la nación se encontró the nation of Israel found themselves en un gran problema. in a great problem. Es más, el libro de Ezequiel, Moreover, the book of Ezekiel, escrito por el profeta Ezequiel, written by the prophet Ezekiel, el libro de Ezequiel se escribió the book of Ezekiel was written durante el tiempo during the time en que Israel estaba cautivo in that Israel was captive en Babilonia. in Babylon. Dios tuvo que juzgarlos God had to judge them por su idolatría for the idolatry y por sus and rebeliones. for their rebellion.
rebeliones, idolatrías en contra de Dios. The rebellion and idolatry is against God. Son los primeros mandamientos que le están escritos para que nosotros sigamos. The first commandments written so it's for us to follow. Y ahora el pueblo se encuentra en Babilonia. And now this nation, the nation of Israel, finds himself in Babylon. Pero según fui leyendo, But as I continued reading, aprendí que en la segunda porción del libro de Ezequiel I learned that the second portion of the book of Ezekiel trae buenas noticias. brings good news. Y las buenas noticias son que Dios And that good news is that God iba a volver, was going to return. que Dios iba a retornar a su casa, That God was going to return to his home, to his temple. que ya la casa que estuvo vacía That now that temple that was empty iba a ser nuevamente ocupada. was again going to be occupied by the presence or by God. Y comenzando por el capítulo 40 And beginning around chapter 40 of Ezekiel hasta el fin del libro de Ezequiel, to the end of that book, se trata consists of de el retorno de Dios a su casa. the return of God to his temple. Ahora la razón de que esas son buenas nuevas para nosotros, Now the reason why this is good news for us porque cuando él se fue de la casa, is because when he left the temple, no solo hubo un vacío en el término religioso, not only was there a void of religion or faith, si lo digo mejor, better said, no solo el elemento religioso de la nación se vino abajo, not only the religious element of the nation came down, pero también el elemento político de la nación se vino abajo. but also the political situation in that nation deteriorated. También el elemento social Also the social element of that nation se vino abajo. deteriorated. Familias fueron desconectadas. Families were disconnected. En otras palabras, cuando Dios se fue de la casa, In other words, when God left that temple, hubo una calamidad nacional, there was national calamity porque Dios se fue de su casa. because God left the temple. Pero ahora que Dios iba a regresar, And now that God was going to return, las buenas noticias good news son que Él iba a restaurar is that he was going to restore a la nación. the nation. So, en el Viejo Testamento, So in the Old Testament, en el libro de the Ezequiel, book of Ezekiel, se trata de, it consists of, porque Dios se fue de la casa because God left the temple, y el regreso de Dios nuevamente a su casa. and the return of God again to his temple. Y por ahí como en el capítulo 43, And around there, around chapter 43, los primeros 5 versos, the beginning 5 verses, él habla del retorno de la gloria de Jehová a su templo. he speaks about the return of God's glory to the temple. O sea, el retorno de su In presencia other words, return of the presence of God en medio de su pueblo, in the midst of his nation, porque él había de regresar. because he was due to return. Y la buena noticia es The good news is que Dios aún todavía that God still va a regresar. is going to return. Amén. Amen? Amén. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Dios tiene una casa. God has a temple. Pero fíjese que cuando hablamos en el Nuevo Testamento de la casa, But take note, when we speak about the temple in the New Testament, no hablamos de la casa como la hablamos en el Viejo Testamento. we don't speak about this temple like we do when we see it in the Old Testament. El libro de Efesios, The book of Ephesians, capítulo 2, verso 22, chapter 2, verse 22, dice que la iglesia de Jesucristo says that the church of Christ es el templo de Dios. is the temple of God. Lo que el templo era en el Antiguo Testamento, What the temple was in the Old Testament, ahora la iglesia de Jesucristo, now the church of Christ, ustedes, yo, you, me, ahora nosotros now we somos la iglesia are the church en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Dios todavía tiene una casa. God still has a home or temple. Es más, tiene un montón de casas. Moreover, he has many temples. Donde quiera que haya una iglesia Wherever there is a church y que esté cumpliendo and that they're completing con el mandato divino de with Dios, the divine commandments of Christ, esa es casa de Dios. that is the church of Christ.
Ahora vamos a ver si me entendieron. Now, let's see if you understand me. Tú eres la casa de Dios. You are the temple of God. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 3 The Bible says in 1 Corinthians chapter 3, que si tú has aceptado a Jesucristo, and if you have accepted Jesus Christ, Dios mora en ti. God resides in you. So, tú eres un templo privado y personal So you are a private and personal temple de Dios. of God. Si eres cristiano, If you're a Christian, y no solamente de boca para afuera. and not only from just, saying it, but from within, from your soul. Pero él no estaba hablando But he wasn't speaking de tu vida privada. about your private life. Él está hablando de la vida corporativa. Collective corporate life, which means in body. Cuando él habla When he spoke, or when de he la speaks iglesia siendo el templo, about the church being the temple, en Efesios capítulo 3, in Ephesians chapter 3, Dios tiene un lugar God has a place donde él quiere estar. where he wants to be. Y perdonen la palabra, And forgive me for the word. la juventud diría donde él quiere janguear. The youth would say wherever he wants to chill. Sí, Yes, él quiere estar contigo, he wants to be with you, pero también quiere estar con ustedes, but he con also wants nosotros. to be with you all, with us. He wants to hang out with you, Él quiere janguear contigo, but he also wants to hang out with all of y'all, pero también quiere janguear con todos nosotros. with all of Con us. todos nosotros. Él quiere tener una He presencia wants to have a presence, colectiva collective presence, donde la persona de Jesucristo, where the person of Christ, la cabeza de la the iglesia, head of the church, el que dijo, that says, y yo también te digo and I also say to you que tú eres Pedro, that you are Peter, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. and upon this rock I will edify my church. Las puertas del Hades no prevalecerán contra The ella. gates of Hades will not prevail against it. El que dijo eso The one who said this quiere tener una presencia wants to have a presence colectiva con la iglesia. collectively with the church. ¿Entienden? Por eso es que estamos reunidos en esta casa. Hence, that is why we are here together in this temple. Por si today. acaso alguien se pregunta, Just in case someone asks himself pastor, si nosotros somos el templo de Jesucristo, or asked, Pastor, if we are the temple of Christ, ¿por qué tenemos que venir aquí? why do we have to come here in the first place? Porque este es el lugar Because this is the place de la presencia of concentrada, the concentrated presence donde Dios tiene una presencia where colectiva God has a collective y presence corporativa con la iglesia, and a corporate presence with the church, con su pueblo, with His con nation, usted y conmigo juntos. with you all, with me, together. ¿Me entienden hasta ahora? You understand what I'm saying? Dios tiene un lugar colectivo, God has a collective place. escuche eso, Listen to this. y en ese lugar colectivo, And in that place, su presencia personal His personal presence ha de ser experienciada should be experienced, no solamente al tú a tu personal, not only personally, pero también en forma unida y colectiva. but also collectively, together. We should feel the presence of God together. Tu cuerpo es el templo. Your body is the temple. Y en tu casa Él está contigo, en tu trabajo Él está contigo. And in your job, He is with you. Donde In your quiera que tú house, He is vayas, Él with you. está contigo. Wherever you go, He is with you. Pero en su But casa in His temple, recibimos una experiencia diferente. we receive a different experience. Una experiencia personal también. An experience that is personal as well, Pero unidos but also together, colectivamente collectively, con nuestros hermanos. with our brothers and Qué sisters. experiencia tan And linda. what a beautiful experience Cuando it is. tenemos una experiencia personal con When we Dios, have a personal experience Pero with a la God, vez, but at the same time, juntos together con nuestros hermanos. with our brothers and ¿La que sí? sisters. Amen? Amen. El punto es este. The point is this. El propósito de la casa no es The simplemente purpose of the temple is not only donde tú vienes, where you come, pero es el lugar donde Dios mora. but it is the place where God resides. Y como es el lugar donde Dios mora, And since this is the place where God resides, cuando tú vienes, when you come,
Él quiere que tú tengas una experiencia real. He wants you to have a real experience. No solamente que tú vengas al edificio. Not only that you enter into this building, Recibas una real experiencia so that you can receive a real de experience su poder. of His power. Amen. Para demasiados muchos cristianos, For too many Christians, un servicio de iglesia de 2 horas a service of church service of 2 hours es como ir al cine is like going to the movies. y ver una película de 2 horas. And seeing a movie is as entertaining for 2 hours. Para demasiados muchos cristianos, Too many Christians, un servicio de 2 horas for too many Christians, a church service of 2 hours se ha tornado a un entretenimiento de 2 horas. has turned into an entertainment for 2 hours. Demasiadas muchas personas vienen a la casa de Dios para ser entretenidos. There are too many people who come to the house of God just to be entertained. Y el propósito de la casa de Dios And the purpose of the temple of God es para que tú tengas una experiencia con is Dios, so that you can have an experience, a real experience with God. y no simplemente para que tú vengas Not only for you to come para ver lo que Él puede hacer para que tú te sientas mejor. to see what He can do so you can feel better. No voy a repetir eso. I'm not going to repeat. Cuando Dios retornó su gloria al templo, When God returned with His glory to the temple, su gloria al templo quiere decir, His glory in the temple wants to say, o quería decir, or wanted to say, que Él quería que su pueblo experienciara la realidad that He wanted the nation of Israel, His people, to experience His real presence, la realidad de su the presencia. reality of His presence. La iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia, somos nosotros, The church in the New Testament is o us, somos el templo. or we are the temple. Ahora esta es la llave. Now, this is the key. La contesta The answer de cómo las cosas iban a funcionar of how things were going to work en la sociedad. in society, Escuche bien esto. listen to this. La respuesta The answer de cómo las cosas iban a funcionar en la of sociedad how things were going to work in society serían determinadas would be determined como las cosas estaban tomando lugar en el templo. by the things that were taking place inside the temple. Lo que funcionaría allá afuera dependía What would work out there depended on cómo las cosas sucederían dentro de la casa de Dios. It depended on how things were going to happen inside the temple of God. So, si Dios no tenía libertad en su casa, So if God did not have freedom in His house, si aquí dentro del templo no hay libertad de Dios, in His temple, there's no freedom for God, para que Dios pueda hacer las cosas que Él quiere, for God to do the things that He wants to do, menos allá afuera en la sociedad, least of all, and outside there in society, va a haber una libertad there's going to be a freedom para que Dios se mueva como Él quiera. so that God can move out there as He wants. Pastor, ¿qué usted está hablando? Dios tiene el poder para hacer lo que quiera cuando Él quiera. Pastor, what do you speak of? God has the power to do whatever He wants, whenever He wants. Si usted y yo If you and I no podemos unirnos de tal forma can't come together such de poder experienciar el verdadero poder de Dios unidos en el templo, such that we can experience the real presence of God in the temple, lo voy a decir más slow. I'm going to say it more slowly. Si usted y yo If you and I no podemos can't unirnos come together para experienciar el poder de Dios colectivamente en su to templo, experience God's presence collectively in His temple, no espere que Él lo use usted allá afuera para cambiar lo que está sucediendo, porque no va a suceder. don't wait for God to use you to change things out there, because it's not going to happen. El problema que se encuentra en estos momentos, And the problem that we see here ese es el background, in the background, esa es la historia is this is a story de lo que estaba aconteciendo of what was happening en los capítulos anteriores de lo que nosotros leímos. in the previous chapters from where we read in Ezekiel. Si Dios tenía que irse del templo, If God had to leave the temple, el problema se estaba viendo en las calles. the problem or that result was being seen on the streets. Dios se fue del templo God left the temple y la nación se vino abajo. and the nation deteriorated.
La cultura se vino The abajo. culture of the nation deteriorated. Comenzó un problema grave social. A huge problem as far as society was concerned was brewing out there. Lo que Dios estaba diciendo What God was saying es que el templo is that the temple ya no estaba preparado was not prepared. o no estaba digno That temple wasn't worthy de su presencia. of God's presence. Y hoy en día hay un error similar, pero hay una situación similar, And nowadays there's a similar situation going on donde hay unos edificios preciosos where there are beautiful buildings y no han reservado ni un centavo, se han gastado todo el dinero construyendo estas they haven't iglesias. even saved a penny or a cut back. They used it all to construct this beautiful building. Pero desafortunadamente Dios no está morando en esas casas But unfortunately, in those beautiful buildings, God is not in that place. por la razón de que no son dignos For the reason being that they're not worthy de que Él more en esa casa. of God being in that place. No estoy hablando de todas las iglesias. I do not speak of all churches. Y el templo que estamos hablando aquí And the temple that is being spoken of here era un templo precioso, was a beautiful temple, adornado excelentemente. decorated beautifully. Ellos gastaron todo lo que estaba a su alcance, They used all the resources that they had, pero la gloria de Dios but the glory of God ya no estaba en ese lugar. was not in that place. Lo que vino a ser el templo What the temple ended up being fue un vacío precioso. was just a beautiful void. Y desafortunadamente hoy en día And unfortunately today, eso es lo que hay. there is similar situations like that. Muchos edificios vacíos preciosos. Beautiful buildings that are just empty. La gran tragedia The great tragedy de nuestra iglesia o de cualquier of iglesia our church or whatever, whichever church, es que puedes tener un santuario hermoso is that you can have a beautiful sanctuary donde Dios no esté presente. where God is not present. Ezequiel Ezekiel está siendo dirigido por un ángel is being directed by an angel, y él está siendo dirigido allí con una conversación sobre agua, and he's being directed to speak about or to have a conversation about waters. porque el agua, Why waters? porque en la escritura Because in the scriptures, el agua está conectada water is connected con vida, to life. también está conectada It's also connected to con las obras del Espíritu Santo. the works of the Holy Spirit. En el libro de Juan capítulo 7, In the book of John chapter 7, hablando de la persona individualmente, speaking about the individual person, dice que hay un pozo de agua en cada creyente says that there is a well of water within each believer que quiere fluir y desbordarse como si tu vida está siendo expandida, that wants to overflow in the way that like your life is just expanding all the time. porque está siendo como expresada dentro de ti mismo. Like it's being expressed within you. Y Juan 7 And John chapter 7 dice de esto, says of this, y hablo del Espíritu Santo. and I speak of the Holy Spirit. Aún aquí en Ezequiel, Even here in Ezekiel, creo que en el capítulo 43, if I'm not mistaken, I believe in chapter 43, dice que el Espíritu vino says that the Spirit came cuando la gloria de Dios when the glory of God vino trayendo vida al templo. came bringing life to the temple. So, el agua So waters se refiere refers to a las obras del Espíritu, the works of the Spirit, trayendo vida. bringing life. Por eso es que tú bebes agua, That is why we all drink water, porque el agua te trae vida. because water brings life. So, él está hablando So he is speaking en el pasaje que leímos in the passage that we just read de la vida como agua. of life as waters. Y eso es lo que él está, se trata este pasaje. And this is what the passage consists of that we read. Quisiera que usted notara, I would like for you to take note. yo quiero que usted note cómo fluía el agua. I want you to take note how the waters flowed. Cuando todo esto comenzó, When all of this started, en el versículo 2 dice, in verse 2 says, vaya conmigo rapidito ahí, go with me to verse 2. y me
47:2, Ezequiel. Chapter Dice, 47, verse 2. y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. O sea, lo sacó por la puerta del norte y le hizo dar la vuelta por la parte de afuera, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Then brought he me out of the way of the gate northward, and led me about the way without unto the utter gate by the way that looketh eastward. And behold, there ran out waters on the right side. So, fíjese bien, y ya estoy terminando, como esto comenzó. So notice well how this started. Las aguas salían del lado derecho. The water came out from the right side. O sea, solo le estaba llegando un poco de agua por un lado, In other words, there was only a little bit of water coming from one side, por ese lado derecho. from that right side. ¿Quién sabe si nada más salía agua suficiente para mojarle los dedos de los pies? Who knows if only enough water came out to maybe just, wet his feet a little bit. Quizá esas chancletas que él tenía puestas, Perhaps those sandals that he had on, ¿sabe? Se le mojaron por debajo nada más. maybe they were, the underside of that sandal was probably just wet. Pero no solamente But not only él lo vio como un poco de agua que did salía, he see it as little water coming out, pero también but also él vio esto he saw this como una razón para continuar. as a reason to continue. Porque ahora, they say the proof is in the pudding. Yo no sé cómo se dice eso en español. La prueba está en el pudding. O sea, a él ver este chorrito de agua, In other words, seeing this trickle of water coming out fue un testimonio de que había agua. was a testimony that there was water. Él estaba recibiendo o viendo nada más ese poquitico, He was probably seeing that little bit coming out, pero le estaba saliendo suficiente but there was enough coming out que sí había agua. that yes, there was still water. So, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú visitas la casa de Dios, So the first thing you need to do when you come and visit the temple of God, y lo digo con confianza, especialmente aquí, and I say it open-heartedly with all trust, sea esta casa o cualquier casa de let it Dios, be this temple or whatever temple of God. lo primero que tú tienes que preguntarte The first thing you have to ask yourself y buscar por pruebas a ver si hay agua. and look for proof to see if there's water running. ¿Existe alguna presencia de Dios en este lugar? Does God's presence exist in this place? Pregúntese eso. Ask yourself this. ¿Habrá suficiente de Dios Is there sufficient from God? Is there sufficient? aquí que me puedan caer aunque sea algunas gotitas en la cabeza? Is there sufficient presence of God that maybe I can even get a little trickle of that presence? ¿Habrá aunque sea un chorrito saliendo por el lado derecho que me moje las Is chancletas? there perhaps a trickle of water coming out that can wet my feet even? ¿O será este lugar, como dicen, buche y pluma nada más? Or is this place simply just empty Buchi void? pluma. But simply an Is it empty just void? air? Is it just air? Is it a facade? Is there really a presence of God in this house? Realmente Or hay is this presencia just en esta an casa. act? O si es un acto nada más. Cuando usted vaya a una casa, pregúntese eso. You go inside a temple, ask yourself this. Porque de eso determina su crecimiento y su vida espiritual. Because that fact determines your spiritual growth. Él vio un chorrito saliendo, He saw this trickle of water coming out. pero un chorrito saliendo, But a trickling of water coming out que hay algo más allá adentro. means that there's something more in there. So, él comienza sabiendo So he begins knowing que tenía algo con que trabajar. that he has something to work with. That's right. Entonces el ángel And so the angel lo lleva un poco más allá. brings them a little bit more in there, a little bit more forward. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él respondió al chorrito. Because he responded to that trickle of water coming out. Ahora él va a poder conseguir un poco más de agua. Now he's going to be able to find a little bit more water coming out. Déjeme decir, Let me tell you, como lo dice en el Nuevo Testamento, as the New Testament says, en las palabras de Jesús, in the words of Jesus Christ, él dice, he says, para el que tiene, for those who have, más le será dado. more will be given. Pero
Para el que no tiene, But for those who do not have, lo que sí tiene. what they do have, Aquí está. and this is the kicker, Para el que no tiene, for those who don't have, lo que sí tiene, what they do have se les será quitado. will be taken away. Traducción. Translation, Si tú haces algo if you do something con el poquito de lo que Dios puso en tu mano, with the little that God placed in your hands, pues entonces Dios te ve digno de recibir más. then God sees you worthy enough to receive more. Y Él te va a dar más. And He is going to give you more. Pero si tú estás despreciando But if you are not appreciating su gracia His grace, en un nivel pequeño, even on a small level, pues entonces Él no te va a dar más. but then He's not going to give you nothing. Porque Él no quiere que tú desprecies su gracia a un nivel mayor. Because He doesn't want you to not appreciate it, to not appreciate His grace. Ahora pregúntese usted, Now, ask yourself this. ¿usted se movería cuando ve el chorrito de agua o Would se you- quedará esperando que venga una fuente de agua? Would you move if you just see a trickle of water coming out, or does it take a whole river to run for you to do something? Ven a pastor en trusa y en chol para meterse a nadar. See the pastor in shorts to go swim. No se imagine eso en sus fotos. No, ¿sabe? try not to imagine this, please. Solamente digo, I only say this as an hay example. muchos que ven al pastor en chores There are many people who see the pastor in swimming trunks con la toalla al hombro. and with his towel over his shoulder. ¿Dónde va, pastor? Where you going, pastor? A nadar To swim. en ese chorrito. And that small puddle right there. En ese chorrito que baja por el lado derecho de la pared. And that small water that's coming out from the right side of the wall. Ese pastor está tostado. Pastor's crazy. Se le volaron los tornillos. A nadar en un chorrito que viene corriendo por la pared. Lost a few screws trying to go swimming with a little bit of water coming out the right side of the wall. El pastor no está loco. That's just not crazy. No le ha volado los sesos. It's not that he's going insane. Simplemente que el pastor se ha dado de It's cuenta simply the fact that the pastor has que noticed detrás de ese chorrito that behind that trickle of water hay coming una out, fuente inmensa que va a inundar la casa There's a huge y well. va a dejar que pueda nadar en la presencia de Dios. and let the church swim in the presence of God. Hallelujah. Hay muchos que deben estar preparados para nadar There are many people that need to be prepared to swim, y todavía están vestidos con traje y chalina. and yet they're still dressed in their tie and suit. Lo dejo ahí. I'm gonna leave it there because Tienes que responder you have to respond a lo que Él te ha dado. to what God has given you. Algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios no me da más? Some people ask, why doesn't God give me more? Y es por esta misma razón. And it's for the same reason. Usted no le va a dar $10 a su hijo, You're not gonna give $10 to your child, sabiendo usted knowing that that child, que usted le dio $1 you gave him $1. y él y lo botó, lo rompió y lo dejó perdido. He just ripped it in half. He lost it. He just didn't. Usted no le va a dar 10 veces más la cantidad para que lo deje perdido también. You're not going to give him 10 times more of the original amount that you gave him just so that that can be lost as well. Y antes de usted preguntar, Señor, ¿por qué tú no me And bendices? before you ask God, God, why don't you bless me? Dele gracias a Dios por lo que Él le ha dado y bastes en su gracia. Y diga, gracias por lo que me has dado. Give thanks to your Lord and Father for the little that He has given you. Cierro ya. Solo comienza un chorrito por el lado derecho The trickle of water starts coming out from the right side. y ese chorrito comienza a mojar los deditos de los And pies. that water begins to wet the toes of the El feet. hombre se está moviendo. The man's moving. Él no está estancado. He's not standing still. ¿Por qué digo eso? Why do I say this? Porque dice el verso 3, y salió el varón hacia el oriente. En otras palabras, comenzó a caminar. Because verse 3 says that he started walking. Él vio el chorrito. He saw the trickle Y of dijo, water coming oh, out. ¿pero qué es esto? And he said, oh wait, what's this? Y salió a caminar. And he went out walking. Y dice que el varón salió hacia el And he oriente, said that the man went out to the brink, llevando un cordel en su mano. bringing Y midió 1000 codos. and he measured 1,000 cubits. Y dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. And he said, and he brought me through the waters were to my ankles. Ahora el agua que le mojaba la chancletita. And now the water that was only wetting his sandals Ahora el agua le está llegando a los was tobillos. now coming up to his ankles. Qué cosa, ¿no? What a thing, huh? Por no quedarse estancado, por no quedarse quieto. Because he wasn't being stuck, or for not being standing still Ahora there. el chorrito se vuelve He sees that that
water coming out en un charco. comes into a El chorrito flow. se That little trickle convierte en un charco. converts to a overflow, a flow of Y water. dice entonces, And it says here, y en otras palabras, in other words, él está logrando una experiencia he is accomplishing an experience más alta more higher de agua. than just water. ¿Qué? What? Agua es vida. Water is life. Entonces quiere decir So it wants to say que él comienza a experienciar un nivel más alto de vida, that he begins to experience a higher level of life, logrando cosas, accomplishing things, experienciando cosas que no había experienciado antes. experience things that he's never experienced before. Él está experienciando más en la vida de He's Cristo. experiencing more in the life of Y Christ. mientras más él se va profundizando, And the more he continues going deeper and mientras más deeper, él se va profundizando en el the santuario, more he goes deeper in the más sanctuary, está experienciando en su vida con the Cristo. more he is experiencing God in his Pero life. no termina allí, But it does not finish there. porque el verso 4 dice, Because verse 4 says, midió otros 1000 again, he measured 1,000 y me hizo pasar por agua hasta las rodillas. and brought me through the waters. The waters were to the knees. Primero los dedos de los pies, First the toes of the feet, después los tobillos. now the ankles, Ahora el agua está hasta la rodilla. and now the waters to his Pero knees. dice más abajo, But more it says, él siguió profundizándose en el he santuario continued going deeper, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. and he made me go through the waters, and the waters were to my Lo loins. que comenzó como un chorrito por el lado derecho, Well, started with a trickle of water on the right que le side mojaba los pies, that just only wet his feet. llegó a los tobillos, It came to the ankles. de los tobillos llegó a las From rodillas, the ankles came to the knees. de las rodillas llegó el agua hasta sus lomos, From hasta su the knees, the cintura. water went to the loins up to his waist. Ahora vemos que el agua está a los lomos, Now we see the water is at the loins. pero vamos a ver esto un momentico. But let us see this for a second. El hombre, Man, él ha ido, empezó a mojarse la puntita de los pies con el chorro, from just wetting the little toes of his feet, del pie from the feet a los tobillos, to the de los ankles, tobillos the ankles a la rodilla. to the knees. Una forma de A demostrarnos form of demonstrating que to el us hombre estaba en acción, that man was in action. que el hombre estaba moviéndose hacia adelante, That the man kept going que forward. él no estaba quieto, That he couldn't be still. sino que dentro del santuario And not in the sanctuary. en su vida comenzó a profundizarla His con life Dios. continued to go deeper and Y deeper with mientras God. más él se The more he profundizaba, went deeper, más experiencia de vida con Cristo él respondió, él the recibía. more experience with God he received. Ya él estaba viviendo otra vida He diferente. was now living a different life. Ya él estaba refrescando su cuerpo. Now he was refreshing his Y body. como el agua es vida, Since water is life, ya él estaba viviendo una vida he distinta. was living a Él distinct life. estaba He viviendo una vida was diferente. living a different Él life. estaba viviendo una vida nueva. was living a new life. Una de las razones One of the reasons por la que nosotros estamos teniendo, why we are having, que nosotros no estamos that teniendo we're not having una experiencia más an allá experience more than that con more Dios, with God, es porque no queremos profundizarnos en el santuario is because we don't de get Dios. deeper in the sanctuary of Vemos God. el chorrito de agua See the trickle of y water, basta nada más con mojarnos la puntita de los dedos de los and pies. we're okay with just wetting the toes of No our feet. queremos mojarnos, We don't want to get soaked. pero Dios nos dice en esta tarde, God tells each and every es one of us, tiempo que comencemos it's time we a start profundizarnos get deeper en el santuario de in the Dios sanctuary of God, para que la vida de nosotros so that our lives con Cristo with Christ cambie changes y cosas comiencen a and suceder begin to happen, para que tengamos una experiencia so that we can have an experience, real, real, personal, personal, pero colectiva but dentro also de la collectively iglesia. inside the sanctuary. Amen. Hallelujah. La gente se pregunta por qué yo no estoy experienciando más con Dios. People ask, why am I not experiencing more with God? Y el Espíritu Santo está preguntando, ¿y por qué tú no te sigues moviendo más conmigo? And the Holy Spirit is saying, why don't you move more with me? ¿Por qué Dios no me da lo que yo le he estado pidiendo? Why doesn't God give me what I've been asking for? Porque tú te conformaste con mojarte la punta de los dedos de los pies. Because you conformed with only wetting the toes of your feet. No quisiste mojarte el traje. You didn't want to get your suit wet.
And you said, oh, Zapatos italianos se van a dañar. my Italian shoes are wet. O sea que le ponemos de excusa muchas veces lo que Dios nos ha dado. In other words, we put excuses on what God gives us. Hemos usado lo que Dios nos ha dado como excusa para no profundizar. We use as an excuse what God gave us, the little that God gave us, as an excuse to not continue going forward. Dice que el agua le llegó a la cintura. He says the water came to his waist. Pero el verso 5 dice, But verse 5 says, midió otros 1000 he measured 1,000. y era ya un río And it was a river que no se podía pasar. that I could not pass over. Las aguas habían crecido de manera The waters have risen to such a point que el río no se podía pasar sino a nado. that the river couldn't be passed over unless you were swimming through it. Fíjese esto, Notice this. el hombre ahora va a nadar. The man now is going to swim. Me imagino a Ezequiel con la truza puesta. I remember Ezekiel with his swimming trunks on getting ready to swim. Ya él no podía caminar. He couldn't walk through the waters anymore. El agua que había comenzado en la punta de los pies, The water that just started at the toes of his que le feet, llegó a los tobillos, that came to his ankles, luego a la rodilla, then to his knees, luego a la cintura, then to his waist, his ya loins. había sobrepasado su cabeza It already went over his y head. se convirtió en un río de agua And bendecida por Dios, blessed river que from God. ya él no podía caminar. That now he couldn't Y walk qué through. rico es cuando nosotros ya no podemos caminar, How rich is it that we can't walk sino que through tenemos que water? nadar en las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor Jesús. Si tú nunca has experienciado If you've never experienced a Dios sobre tu cabeza, God over your head, lo que dice Efesios 3:20, what Ephesians 3:20 says, aquel que es poderoso that one was powerful para hacer todas las cosas mucho más to abundantemente do all things moreover abundant de lo que pedimos o of entendemos, what we ask or concern ourselves with, según el poder que actúa en nosotros. according to the power that is within us. Si tú no has experienciado eso todavía, If you haven't experienced that, man, yet, if He hasn't blown your mind, if God hasn't overwhelmed you with His presence, porque no puedes caminar más, sino que tienes que nadar. you can't walk more through the waters, you have to swim. Si usted no ha sido inundado todavía de la gloria de If Dios, you haven't been yet submerged in the presence of God, de esa presencia bendita, of that beautiful, of that blessed presence, si la gloria no se ha superado al punto que usted tiene que nadar, if God's glory hasn't come to a point where now you have to swim through it. en esta tarde Dios te está diciendo es tiempo que te profundices. Yes, and this afternoon God is telling you it's time for you to go deeper. Yo quiero ver más agua. I want to see more waters. Yo no quiero que solamente se me mojen los I pies. don't want my feet to only get wet. Yo no quiero que solamente se me mojen los I don't want my tobillos. ankles only to get wet. Yo no quiero solamente I don't want only ver suficiente de Dios see just enough from God hasta que me llegue a la cintura. until it comes to my waist. No. Yo quiero que Dios inunde de I tal want forma God to submerge me in such a que way yo tenga que nadar en su that I presencia. have to swim in His Que presence to de get la through. única forma That the only way que yo pueda that mover I can move sea buceando en la gloria de is Dios. swimming and basking in the presence of Porque la God. presencia de Dios me ha inundado. Because the presence of God has ¿Cuántos quieren submerged me. sentirse de esa Hallelujah. misma How forma? many of you want to feel that same way? Amen. Hallelujah. Y mira, voy a cerrar ya Listen, I contigo close here al versículo 8. to verse 8. Dice la palabra de Dios aquí en Ezequiel The word of God says here in the book of Ezekiel que ese chorrito se convirtió en un río, that trickle of water coming out converted into a river. que ese río That river se conectó al mar. connected to the ocean, to the sea. Dice aquí el versículo 8. It says here in verse 8, Estas aguas salen a la región del norte y descenderán al Araba these waters issue out toward the east country and go down into the desert y entrarán en el mar and go into the sea. y entradas en el mar And being brought forth into the sea, recibirán sanidad las aguas. the waters shall be healed. Fíjese, la grandeza de Dios Notice this, the greatness of God. no está en el edificio. Yo quiero que tú vayas un momentico. I want for you to come with me. It's not the building. La grandeza de Dios no está en la furnitura. But the greatness of God is not in the furniture.
Fíjese, cuando la iglesia se convierte en entretenimiento, Notice that when church becomes entertainment, tenemos unos problemas grandes. we have huge problems. Porque en la casa de Dios, Because in the house of God, en vez de haber un pueblo en adoración, instead of having a people in worship and praise, lo que hay entonces es una audiencia. what is there is not a church but an audience. Cuando tú vienes a la casa de Dios, When you come to the house of God, tú no vienes solo con el propósito para que Dios te haga feliz. you don't come only with the purpose, for God to make you happy. Tú vienes con el propósito sobre todas las cosas You come also with the purpose, above all things, para hacer feliz a Dios. to make God happy. You don't come to church Usted no viene a la iglesia to see how God can make you happy. a ver cómo Dios se puede hacer alegre. You come to church to make God happy. Tú vienes a este templo para hacer Dios feliz. Entonces, al tú hacer Dios feliz, And in doing so, making God happy, Dios te da agua para que tú puedas nadar. God gives you waters so that you can swim through. La grandeza de nuestra iglesia caminando, The greatness of our church walking, o sea, caminando hacia adelante, in other words, continue going forward, no es que nosotros podamos decir de aquí a 5 años, mira, tienen su propio edificio. it's not that for us to say perhaps 5 years from now, oh look, we have our own building. La grandeza está en que si nosotros todavía de aquí a 5 años estamos reconociendo la presencia Yes. y experienciando la presencia de Dios Todopoderoso. The greatness is that from 5 years from now, we're still able to say that we're able to experience the presence of God, and that presence of God is here in that church. El hombre, él mediría nuestra grandeza y nuestros logros por lo que hemos podido obtener materialmente. You see, man measures our greatness by what we were able to obtain materialistically. Pero como Dios no mide con la misma vara que mide el hombre, But because God does not measure the same way that man measures, la grandeza y nuestro logro mayor puede ser, o debe ser, the greatness, our greatness and our accomplishment should be de que de aquí a 5 años hay una presencia explosiva que todo el vecindario completo se convierta. that from here to 5 years from now, there should be an explosive presence, and not that the whole neighborhood should be able to come and convert to God. Hallelujah. Esa es la palabra que él tuvo que nadar, See the word that he needed to swim, pero ahora but now dice que estas aguas salen a la región del oriente, it says these del waters 8, in verse 8 went eastward, or que to the descenderán al eastward, Áraba, and go down into the desert al Áraba, y entrarán en el mar, and go into the sea, y entradas en el mar which bring brought forth into the sea, recibirán sanidad las aguas. the water shall be healed. Nosotros comenzamos en el santuario, We started in the sanctuary, comenzamos en la casa de we Dios. started in the house of God. En el Nuevo Testamento, la iglesia, la casa de Dios, somos nosotros la iglesia. In the New Testament, the house of God is us, the church. Pero aquí dice que de esa casa, But here it says, from that house, el chorrito comenzó, that trickle started, ya usted sabe, hasta que se convirtió en un río. till you already know it, until it converted into a river. Y ese río fue y se conectó con el mar. And that river went and connected to a sea. ¿Y con qué mar? And with which sea? Con el mar muerto. The Dead Sea. Dice aquí que el agua fluyó del santuario, It says here that the water flowed from the sanctuary, fluyó al mar, y cuando llegó al mar, el agua se convirtió en agua fresca. flowed to the sea, and when that flow of water connected to the sea, that sea converted into fresh water. El chorrito pequeño que él vio a la orilla, al lado derecho de la casa, That small trickle that he saw on the right side of the se house convirtió en un río que sanó las aguas del mar. converted into a river that healed the waters of the sea. Dice el 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que estaré en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces para haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrase en este río. Verse 9 says, and it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. En el lugar donde no había vida, In the place where there was no life, el agua, the waters, fíjense bien, el agua no se sanó ni se puso fresca porque había un programa en la comunidad. notice this, the waters didn't get healed and were made fresh because there was some sort of a program in society that they were trying to make these waters Ni fresh. porque el gobierno ni
tenía un programa para limpiar las or aguas, because the government has some sort of plan of action to clean the waters, ni porque habían reuniones de comités que se reunían para ver cómo podemos resolver el problema de las aguas malas. nor was there a commission together to try to, resolve these problems with the waters. Nadie se preguntó cómo se iban a poder limpiar estas aguas. Nobody asked themselves or asked each other how these waters were going to be made fresh. El agua se sanó The waters were healed porque algo estaba sucediendo dentro del santuario de la casa de Dios, because something was happening inside the sanctuary of God. que llegó a un nivel tan It grande came to such a huge level que fluyó fuera del santuario that it flowed out of the sanctuary y fue y tocó el lugar and touched the place donde la muerte se había apoderado. where death was over it. Y hago una pregunta con esto. And I ask a question with this. ¿Cómo podemos tener todas estas iglesias How is it possible that we can have all these churches en todas estas esquinas in all these corners con todos estos miembros with all these members dirigidos por todos estos predicadores, directed and guided by all these preachers, con tantos grupos de música tan grandes, so many huge worship music groups, en todos estos edificios programs, y todo este dinero, and all of this money, y todavía tenemos todos estos problemas? and yet we still have all of these En problems? algún lugar hay una sequía. In some places there's a En dryness. algún lugar el chorrito de agua cesó. In some place that trickle of water ceased En to flow. algún lugar las personas pararon de profundizarse dentro. In some moment the people stopped going more deep. En algún momento las personas no querían recibir más agua. At one point in time, the people did not want to receive any more water. Desafortunadamente lo que existe es una sequía. Unfortunately, what exists now is the Y dryness. en vez del río del santuario hacer efectiva y viva las aguas muertas, lo que está sucediendo es que la iglesia se está infectando y las aguas muertas están entrando al santuario de Dios. And instead of the waters that are supposed to come out of the sanctuary affect the Dead Sea that is out there, for we still have all these problems in here. It's too dry. Hallelujah. ¿Saben por qué la cultura está muerta? You know why the culture is dead? Porque el agua ha parado de fluir en los santuarios. Because the water stopped flowing in the sanctuaries. Dice en el pasaje que el mar muerto vivió It says in the passage here that the Dead Sea por causa brought del forth agua. life. The cause of that water coming in. El agua debe de estar fluyendo en nuestra casa. The water should always be flowing here in the temple. ¿Dónde está el agua en la casa de Dios? Where are the waters in the house of God? Y como pastor yo me tengo que preocupar por el agua de este santuario. And as pastor of this church, I have to worry about the waters of this Pero sanctuary. como propietario de su vida, usted se tiene que preocupar dónde está el nivel del agua en su But as the santuario. proprietor of your own lives, you have to worry where the waters are in your own life. Porque el templo de Dios es esta que está aquí. Because the temple of God is what is here. Todos It is ustedes. all of you. Es tiempo It's time de que lo que suceda aquí dentro that what happens in here produzca cambios allá afuera. produces change out there. Como queremos que la ciudad reciba el agua, reciba el poder y reciba lo que Dios puede manifestar si aquí adentro en el pasillo no fluye ni un chorrito. How is it that we want change and the waters to flow out in society where people really need Christ? And in the sanctuary, there's not even a trickle of water flowing through the church. La cultura no está en el edificio, The culture is not in the building, pero debemos estar muy alegres but we should be very happy de lo que sucedió en el edificio. of what happened in the building. Y aparte de lo que sucede aquí, debemos salir afuera a testificar. And apart from what happens in the building, we need to go out and testify. No avergonzarnos de hablar de Dios allá Not be afuera. embarrassed to speak about God out there. Póngase de pie, iglesia. We stand in the church. ¿Dónde está Where are el agua the waters en la casa de in Dios? the house of God?